El tema de hoy es por qué no todos los alimentos son iguales. Poco a poco vamos a ir viendo por qué es muy diferente comer un alimento natural de una planta y consumir un alimento procesado o un alimento de origen animal. Como ya me conocen, soy médico, trabajo en el seguro haciendo medicina complementaria. He estudiado en China durante 3 años una maestría, luego estudié una certificación de alimentación basada en plantas y después continué con una certificación de coaching y por último un diplomado en medicina natural y alternativa. Me dedico a crear contenido, pueden ver mis videos en YouTube, página en Facebook, Instagram, donde deseen para que puedan seguir este tipo de contenido. Gran parte de las cosas que hago es por mi abuelita, porque a ella no la pude ayudar, ella tenía diabetes y si hubiese sabido lo que ahora sé, en esa época hubiésemos podido tal vez mejorar su pronóstico y hacer que viva más años o que tenga mejor calidad de vida. Y por eso tratamos hoy en día de compartir con todos ustedes para que ahora sí, logrando los cambios que se requieren en el estilo de vida, en la alimentación, podamos no solamente vivir más años, sino mejor. Hay mucho conocimiento que viene de la medicina china, obviamente los chinos tienen un claro entendimiento de por qué los alimentos son diferentes. Para ellos siempre es bueno comer de todo tipo de alimentos. Originalmente no comían muchos alimentos de origen animal y tampoco comían alimentos procesados en exceso por el simple hecho de que no había disponibilidad de estos alimentos. Entonces, más que nada se llevaba una alimentación principalmente basada en plantas, que consiste en menestras, verduras, cereales o granos enteros, frutas, verduras, tubérculos, semillas y frutos secos, que es justamente la alimentación que hoy en día estamos proponiendo. El doctor Greger es uno de los que más se ha dedicado a estudiar la alimentación y por qué los alimentos son diferentes y por qué comer diferente hace que nuestra salud también sea diferente. Y si quieren leer más sobre él, pueden entrar a la página nutritionfacts.org y ahí van a encontrar las opciones para ver los videos en español y también leer sobre los temas, todo lo que son blogs y videos con subtítulos en español. Muchas veces las cosas más importantes nadie nos las enseña y ese es uno de los motivos por el que tenemos que ir a diferentes profesionales a que nos vayan enseñando algunas cosas que pueden cambiar drásticamente nuestro estilo de vida y mejorar nuestra calidad de vida. ¿Cuáles son entonces los componentes saludables de los alimentos? Los alimentos que son considerados saludables, que ya hemos mencionado, frutas, verduras, menestras, cereales, etcétera, tienen ciertos componentes que ayudan al cuerpo a funcionar mejor y a prevenir enfermedades o estar en una condición de balance, tanto de pH como de otros niveles de minerales y de vitaminas, que hacen que el cuerpo funcione mejor y prevenga enfermedades o incluso pueda revertir las enfermedades que ya tiene. Entre estos componentes saludables están la fibra. La fibra es considerada uno de los principales componentes que generan, cuando no está en la alimentación, genera enfermedad. La persona que menos fibra consume, más tendencia tiene a enfermedades. Entre ellas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades crónicas como la presión alta y la diabetes, entre otras tantas enfermedades que son influidas bastante por la fibra, incluso en el tema del estreñimiento, por ejemplo, ¿no? Las principales causas de estar estreñido, entre ellas está la fibra. El bajo consumo de fibra hace que la persona se estreña. Si yo consumo más fibra, reduzco bastante las posibilidades de que me estreña. Los fitoquímicos que dependen de cada alimento, es decir, cada alimento tiene una concentración de fitoquímicos y estos fitoquímicos no son considerados ni vitaminas ni minerales, sino que son
componentes de las plantas que tienen un efecto positivo en nuestra salud y que recién se están estudiando hace unos años y nos hacen muchísimo bien. Entre ellos, por ejemplo, las antocianinas, el licopeno, entre tantos otros fitoquímicos que nos ayudan a que el cuerpo funcione mejor. Otro de los componentes saludables de los buenos alimentos o de los alimentos saludables están las vitaminas, como ustedes ya han escuchado mucho de la composición de las vitaminas, de los minerales y también de ácidos grasos sanos o de grasa buena, como es el caso, por ejemplo, del omega 3. El omega 3 que se encuentra, como ya habíamos dicho, en la semilla de linaza, en la chía y en el sacha inchi. Y por eso es que es muy bueno tenerlos en cuenta porque ayudan para el mejor funcionamiento del cerebro y prevenir enfermedades neurológicas a largo plazo. Entonces ahí vemos algunos de los tantos componentes saludables. Si pusiéramos la lista, pues es un montón de vitaminas, un montón de minerales, que vamos a mencionar algunos en las siguientes diapositivas, pero que a grosso modo son esto para que tengan una idea. Entonces, ¿cuáles son los componentes de los alimentos que son dañinos para la salud? Que están vinculados a enfermedades y que mientras más de estos componentes tenga un alimento, peor es para nuestra salud. Entre esos componentes dañinos están las grasas saturadas, que han sido estudiadas durante mucho tiempo, relacionadas a enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo, digamos, un infarto al corazón, un derrame cerebral o una enfermedad cerebrovascular, que es como nosotros la conocemos en medicina. También enfermedades crónicas como la presión alta o la diabetes. Y similar es el efecto que tienen las grasas trans. También influyen en las mismas enfermedades, aumento de riesgo de cáncer, aumento de riesgo de infartos, presión alta, diabetes, entre otras tantas enfermedades. Obviamente, estos dos tipos de grasas también aumentan el riesgo de que la persona tenga elevados niveles de colesterol en la sangre. Y el consumo de estos alimentos también, a su vez, tiene por sí mismo mucho colesterol. Los alimentos animales suelen tener exceso de colesterol, como es el caso, por ejemplo, de la yema del huevo, el queso, la mantequilla, que también generan enfermedades por su propia cuenta. Al tener nosotros el colesterol elevado, eso nos predispone otra vez nuevamente a enfermedades cardiovasculares, entre otras. Y el sodio, que usualmente lo consumimos como sal, si nosotros nos damos cuenta la cantidad de sal que tienen los alimentos procesados en nuestra alimentación, vamos a darnos cuenta que estamos consumiendo, digamos, de 5 a más de 10, incluso a veces 12 gramos de sal al día, y eso no nos va a ayudar a la salud porque estamos consumiendo un exceso, ¿no? Deberíamos consumir sal, sí, pero en poca cantidad, y de nada sirve comer sales más sanas como la sal de maras o sal rosada si es que nosotros vamos a consumir exceso de sal. Y otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que si cambiamos a estas sales que son menos refinadas o que son, por decirlo, más naturales, también ellas no suelen estar complementadas con el yodo, que a veces nos es muy necesario. Por eso es que hoy por hoy tal vez la recomendación sería consumir el tipo de sal común, el sal de mesa que está yodado, y luego ir comiendo de vez en cuando la otra sal que sea menos refinada o que sea más natural, pero con la sal que sea, no excedernos en la cantidad, porque eso es muy importante, hay que comer poca sal. Y otro de los factores es el omega 6. Se puede considerar en el grupo de las grasas, el omega 6, que no es buena para el cuerpo porque consumimos demasiado. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros consumiéramos un poquito de colesterol y un poquito de omega 6 y un poquito de sodio, no habría problema. Pero hoy en día estamos consumiendo demasiada cantidad. En 2 yemas de huevo ya me excedí en la cantidad de colesterol. Entonces vamos viendo que
es mucho lo que estamos consumiendo. Yo conozco gente que come 2 yemas de huevo, luego comen un poco de jamonada, un poco de queso, un poco de mantequilla. Imagínense cuánto colesterol está comiendo. Y para rematar, leche, le pone queso y le pone carnes, que también tienen colesterol. Entonces, la cantidad de colesterol que consumimos hoy en día es demasiado y el cuerpo no puede lidiar con tanto colesterol. En caso de omega 6, el omega 6 se encuentra en casi todos los alimentos que nosotros consumimos, que están fritos o que llegan envasados y procesados y que han tenido un procesamiento con un aceite. La gran mayoría de aceites que se utilizan para frituras o para alimentos que nos venden en la tienda suelen tener un gran contenido de omega 6 porque tienen el aceite más barato, el aceite más común, como por ejemplo el aceite de girasol. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la cantidad de alimentos que están fritos y los alimentos que están procesados y que tuvieron añadido un aceite, y por eso es que tienen demasiado omega 6 y el exceso de omega 6 es lo que nos causa enfermedades como por ejemplo el aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares. También tiene que ver con el exceso de omega 6. Ya hemos visto entonces los componentes que son saludables y que están en las frutas, verduras, menestras y los demás alimentos que recomendamos, y también los alimentos dañinos que están principalmente en 2 tipos de alimentos, que son los alimentos de origen animal y en los alimentos que están procesados, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito más uno por uno. Entonces, en cuanto a lo que consumimos como nutrientes, tenemos 2 tipos de cosas que solemos consumir. Uno son los macronutrientes, en los que se va a encontrar la mayoría de las calorías que consumimos, ¿no? Ahí están las proteínas, las grasas y los carbohidratos que nos dan las calorías que consumimos y hacen que nuestra alimentación esté balanceada o no lo esté. Y por otro lado tenemos los micronutrientes, que no se basan en darnos calorías, sino en darnos vitaminas y minerales que hacen que el cuerpo funcione mejor. Tenemos que tener un balance entre la composición de macronutrientes que consumimos y micronutrientes. De nada sirve que yo coma mucha proteína o mucha grasa o mucho carbohidrato si no tienen vitaminas y minerales. El cuerpo no va a funcionar como debería. Por eso, importantísimo ver cuántas vitaminas y minerales tienen esas cosas que estoy comiendo día a día. Y vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a comparar una alimentación. La alimentación de antes, la alimentación tradicional con la que hemos ido evolucionando durante millones de años, ha tenido básicamente entre su composición frutas, verduras, menestras, cereales, tubérculos, semillas y frutos secos. En periodos antiguos hemos estado comiendo obviamente diferente, comíamos más insectos, hemos comido también carnes, pero nunca fue en exceso, nunca los niveles que estamos consumiendo hoy en día, y por eso no nos daban las enfermedades que tenemos hoy, ¿no? Que tanto nos aquejan. Obviamente, además, no nos iba a influir mucho el consumo de carnes porque la esperanza de vida era baja. Antes se vivía hasta máximo 30 y tantos, 50 y tantos años. Eso hacía de que la persona pues no va a tener tanto riesgo de fallecer de un infarto, sino más bien sus riesgos eran de fallecer por el ataque de un animal, por una infección que no se podía curar, porque no existían los antibióticos, etcétera, ¿no? Entonces era otro tipo de alimentación basada en otro tipo de requerimientos que teníamos. Ese tipo de alimentación, que era más basado en plantas, tenía más vitaminas, más minerales y más fibra, y tenía menos calorías. Obviamente eso es lo que queremos todos hoy en día, una alimentación similar, es lo que proponemos ahora. Pero hoy en día, lamentablemente, basado en lo que podemos encontrar en el supermercado y en lo que hemos ido cultivando poco a poco como nuevos hábitos de alimentación, vemos de que si nuestra alimentación consiste en exceso de carnes, lácteos como la leche, el queso, el yogur, la mantequilla, los huevos, los aceites, las frituras, las harinas refinadas que ya mencioné, galleta, queque, torta, empanada, pastel,
y los endulzantes como azúcar, chancaca, panela, miel de abeja, edulcorantes, stevia y algarrobina, embutidos, hot dog, hamburguesas, entre los embutidos, jamonadas, salchicha, ¿no? Todo lo que son carnes procesadas, ahí la composición tiene altas calorías y tiene bajas vitaminas, baja fibra, poca fibra o a veces cero fibra y bajo en minerales. Por eso es que tenemos que encontrar un balance, ir cambiando nuestra alimentación hasta encontrar un nivel en el que nos sentimos a gusto con nuestro peso, consumimos suficientes vitaminas, minerales y fibra y no consumimos un exceso de calorías. Ahora vamos a ver los alimentos animales. Entonces, los alimentos animales, como la leche, tienen grasa saturada, tienen colesterol. Obviamente no es lo mejor para nuestro cuerpo. ¿Cómo se puede ir cambiando la leche? Por otras leches vegetales. Por ejemplo, leche de almendra, leche de quinoa, leche de soya, leche de ajonjolí, leche de coco. Hay muchas otras opciones que no tienen el colesterol, que no tienen esa cantidad de grasa trans o de grasas saturadas y por eso es mucho más sano. Y tenemos que ir cambiando este mal hábito. Lamentablemente nos han hecho mucha propaganda haciéndonos creer que es necesario consumir este tipo de leche para tener huesos fuertes o para crecer, etcétera, cuando no es así. Si queremos consumir calcio, hay muchas otras fuentes de calcio. Las menestras tienen calcio, los frutos secos tienen calcio. No se necesita tomar leche de vaca ni sus derivados para estar sano o tener huesos fuertes. El queso, derivado de la leche, tiene mucho colesterol, grasas saturadas y grasas trans, que ya mencionamos antes que están relacionadas a enfermedades y por eso no es bueno comer ningún tipo de queso y debiéramos irlo cambiando y hay muchas opciones. Podemos cambiarlo por la palta. La palta no tiene colesterol, no tiene obviamente esa cantidad de grasas trans ni de grasas saturadas y por eso es una opción muchísimo más sana. En cuanto a la aceituna, también es una excelente opción, solamente que a veces llega muy salada. Tendríamos que ponerla en agua sin sal para remojar unas horas y que le baje la concentración de sal. Entonces, muy fácil de cambiar este queso, sustituirlo por la palta o por la aceituna y eso nos va a ayudar muchísimo a la alimentación, a tener una mejor alimentación. Los huevos. El principal problema de los huevos es la yema. La yema tiene colesterol en exceso. Como les dije antes, en 2 yemas de colesterol ya me excedí la cantidad de colesterol que debería consumir al día. Por eso es que no deberíamos de comer la yema del huevo. Sobre todo si estamos comiendo otros alimentos animales que también tienen colesterol. ¿Cuánto colesterol consumimos en un día? Importante irlo cambiando. A la hora que la persona quiere, por ejemplo, hornear, puede usar en lugar de las claras de huevo la linaza en polvo, que sirve para darle la textura y para poder hacer cosas horneadas. Entonces hay otras opciones también y es cuestión de que vayamos aprendiendo y averiguando cómo ir reemplazando esta clara de huevo. Y por ejemplo, si queremos tener proteínas suficientes o calorías suficientes en el cuerpo, a esas personas que hacen ejercicio y que les gusta consumir claras de huevo, la recomendación sería consumir, por ejemplo, quinoa. La quinoa es un alimento que no tiene colesterol, como lo tiene la yema del huevo, tiene mucha proteína, como lo tiene la clara del huevo, y no tiene otros problemas como el exceso de albúmina o proteína animal que puede hacer daño a los riñones si es que lo consumimos en grandes cantidades. Por eso sería muy buena opción cambiar la clara de huevo por quinoa, cañigua, kiwicha, entre otros granos. Las carnes. Las carnes son un tema muy complicado de hacer cambios en el consumo porque hay personas que están muy acostumbradas, ¿no?, a comer carne, pollo, pescado, cualquier carne de origen del animal. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es reducir el consumo. Es decir,
que nuestra cantidad no sea exagerada. Yo casi no consumo carnes, ya voy para 5 años que no consumo carnes, en octubre voy a cumplir 5 años sin carnes, y se puede hacer. Si se hace bien, como les dije antes, si uno suplementa la vitamina B12, va a tener un impacto muy positivo en su salud. Pero para todas las personas que no pueden o creen que no pueden dejar de comer carnes, hay opciones, como por ejemplo disminuir el consumo. Si yo antes consumía carnes y reduzco las porciones a la mitad, ya estoy teniendo un gran impacto en mi salud. O sea, no se trata de cambiar todo blanco o negro, o consumo o no consumo. Hay términos medios por donde puede empezar. Puede empezar reduciendo la cantidad y eso ayuda muchísimo. Imagínense consumir la mitad de la cantidad de colesterol, la mitad de la cantidad de grasas trans o de grasas saturadas que hemos mencionado que nos hacen daño. Va a tener un impacto en nuestra salud, por eso es recomendable ir reduciendo la cantidad de consumo de carnes. Y en personas de la tercera edad o adultos mayores, también hay que ir chequeando la B12 de todas maneras, así consuman carne, puede ser que ya esté baja. Por eso es bueno siempre ir chequeando la B12, vitamina B12, muy importante a tener en cuenta. Y ya saben, siempre se van a beneficiar si es que aunque sea reducen un poco, ya sea comiendo interdiario carnes o reduciendo las porciones de carne a la mitad del tamaño. En conclusión, los alimentos animales son altos en proteína animal, que está relacionado con enfermedades como por ejemplo el cáncer, enfermedades metabólicas, enfermedades del hígado, enfermedades de los riñones, y también tienen bastantes calorías. Y también tienen en su composición grasas saturadas, colesterol, grasas trans, no tienen fibra los alimentos animales y tienen pocas vitaminas y pocos minerales, y por eso es que no son muy recomendables, y sobre todo si consumimos en exceso va a tener un impacto muy negativo en nuestra salud. Ahora los alimentos procesados. Ahí vemos la torta, ¿no? El ejemplo clásico de un alimento procesado. Así sea una torta vegana, ya no es tan sano por estar procesado. O sea que no solamente se basa en dejar de consumir o disminuir el consumo de alimentos animales, sino también disminuir el consumo de alimentos procesados. Las harinas refinadas, el pan, la galleta, queque, torta, empanada, pastel, esas harinas refinadas son las que hacen que nuestra glucosa pueda subir. En el caso de los diabéticos, obviamente no les va a convenir, pero no solamente los diabéticos deberían estar preocupados por las harinas refinadas. Estas harinas refinadas aumentan el riesgo de enfermedades como la obesidad y también aumentan el riesgo de que la persona tenga triglicéridos altos. Por eso es importante que no consumamos harinas refinadas en exceso. Máximo sería un pan, digamos, al día, de preferencia que sea integral, ¿no? O comer una tostada. Yo, por ejemplo, no como pan hace meses, no pasa nada, no es necesario en absoluto comer pan. Se puede ir complementando, por ejemplo, con avena, con un jugo, con un puñado de frutos secos o unas frutas picadas. Claro que se puede ir cambiando los alimentos que tenemos durante el desayuno, ¿no? Pero es poco a poco y también escuchar al cuerpo, ¿no? No dejar de comer, sino ir cambiando lo que comemos. Las frituras, ¿no? Ya hemos visto que el consumo excesivo de aceites es dañino, usualmente vinculado a la composición de los aceites. Entre ellos, por ejemplo, el exceso de omega 6 nos hace daño. Las frituras suelen tener un exceso de omega 6, un exceso, si es que vienen alimentos de origen animal, obviamente hay un exceso de grasas saturadas y grasas trans que nos hacen daño, y por eso es importante reducir al máximo el consumo de frituras. El día que consumiéramos una carne, tendríamos que consumirla hervida, no frita. Eso es muy importante porque cada cosa que hacemos influye, y cómo preparamos los alimentos también influye muchísimo en nuestra alimentación y en nuestra salud. Los endulzantes, ¿no? Ahí vemos azúcar, chacaca, panela, miel de abeja, edulcorantes, stevia, saborizantes, algarrobina,
Todo endulzante debería ser consumido en una cantidad mínima. De nada sirve que yo quito el azúcar blanca y empiezo a comer chancaca y chancaca para todo lo que tomo. No es sano, pues, ¿no? Es mucho. Nosotros deberíamos no endulzar el té, no endulzar el café, no endulzar nada de lo que tomamos, tomar agua pura o tomar té sin azúcar, etcétera, ¿no? Porque los endulzantes tienen un impacto negativo en nuestra salud y obviamente no es solamente tema para las personas diabéticas, sino también para personas que, por ejemplo, tienen presión alta o tienen riesgo de infarto o que tienen obesidad y quieren bajar de peso. El endulzante es una de las cosas que hace que la persona engorde muchísimo. Entonces hay que tener eso en cuenta y sobre todo cuando uno no tiene mucha energía durante el día. Eso se debe al exceso de glucosa que ha tenido el cuerpo durante unos momentos, vinculado al exceso de endulzantes o exceso de harinas refinadas que les mencioné antes. Por eso es importante no consumir estas cosas en exceso. Bueno, y las carnes procesadas, que simplemente por el hecho de ser las peores carnes que existen en el mundo, no me voy a cansar de repetirlo, las carnes procesadas son las peores. Jamón, jamonada, salchicha, chorizo, hamburguesas, son carnes procesadas y son las peores ya desde el momento que están en el grupo 1 de la Sociedad Norteamericana de Cáncer, de cancerígenos. Ya nos dice mucho sobre estas carnes procesadas. Y los alimentos procesados en general son altos en calorías, tienen grasas trans, suelen tener también colesterol, porque se les agrega productos animales, tienen grasas saturadas, tienen poca fibra, pocas vitaminas y pocos minerales. Y esta es la composición de estos alimentos. Y por eso es que estos alimentos no son iguales a los alimentos vegetales, que son las frutas, verduras, menestras, cereales, tubérculos, semillas y frutos secos, porque su composición es completamente diferente. Estos alimentos vegetales sanos, naturales, sí tienen fibra, sí tienen fitoquímicos, tienen una mejor correlación entre omega 6 y omega 3. Y por todas esas razones, y tener cero colesterol, por tener baja cantidad de grasa trans, baja cantidad de grasas saturadas, y por tener mayor cantidad de nutrientes, por tener más cantidad de vitaminas y minerales, es que los alimentos vegetales son muchísimo mejores, y cuanto más comamos de estos, mucho mejor estará nuestra salud en general y podremos prevenir o revertir nuestras enfermedades. Calorías, bueno, esta tablita ya la vieron antes: papa, plátano, quinoa, frijoles y arroz tienen mejor composición y menos calorías que fideos, huevo, pollo, pan, jamonada, papa frita y queso. Y obviamente, pues no solamente es una cuestión de calorías, sino también que la composición de los alimentos procesados y animales va a hacer que tengamos más riesgo de enfermedades, porque tienen más elevación del índice glicémico, elevan los triglicéridos, pueden elevar el colesterol y tienen mucha grasa saturada y obviamente nos pueden hacer mayor daño. Por eso no hay que tenerle miedo a la papa, al plátano o al arroz, porque son sanos si es que se comen hervidos y en una buena cantidad, son muy buenos y no engordan como la gente cree. En cuanto al desayuno, pues como ya habíamos dicho, las mejores opciones la palta y la aceituna, porque la jamonada, el queso, el huevo, la mantequilla y la margarina tienen mucha grasa saturada, mucho colesterol, mucho sodio, muy poca fibra y no son las mejores opciones. Obviamente el aceite de oliva es un buen aceite, es el mejor aceite, pero si consumimos mucho también tiene bastantes calorías. Entonces hasta lo bueno tiene que tener una cantidad adecuada. Acá vemos una tabla de la composición, más o menos todo lo que habíamos dicho, ¿no? Solamente que vemos el chancho, la res, el pollo, el pescado, la clara de huevo, el queso y las galletas. ¿Y cuánto tiene? Miren, otra vez, mucha grasa saturada que causa enfermedades, mucho colesterol que causa enfermedades, poca fibra o cero fibra en este caso, obviamente también causa enfermedades el no tener fibra, bajo calcio, bajo hierro, bajo magnesio, bajo potasio, bajo ácido fólico o vitamina B9, bajo zinc. Entonces nos damos cuenta de que estos alimentos no son lo mejor para nuestro cuerpo. En cambio, el arroz, la quinoa, los frijoles, la soya y la espinaca, por poner algunos ejemplos, tienen mucho mejor composición.
tienen menos cantidad de grasas, no grasas saturadas o muy poco, menos colesterol, pero en el caso de los alimentos vegetales, cero colesterol. Tienen mayor cantidad de fibra, tienen calcio, tienen hierro, magnesio, potasio, ácido fólico o vitamina B9 y zinc. Y así con los demás minerales y con las demás vitaminas. O sea, esto es solamente para poner un ejemplo. Imagínense cuántos nutrientes estamos perdiendo cada vez que comemos queso en lugar de palta. Y así ir comparando los alimentos que tenemos es muy importante para que tomemos mejores decisiones. Si quieren saber más, pueden visitar nutritionfacts.org, como ya les dije anteriormente, una página gratuita, tiene mucho contenido y tiene subtítulos en español. El doctor Michael Greger es quien hace eso, tuve la oportunidad de conocerlo en persona, excelente toda la labor que lleva haciendo durante muchos años por tratar de educarnos mejor y ayudarnos a tomar mejores decisiones informadas. Porque como yo le digo a los pacientes, o sea, está bien si la persona me dice, doctor, no me interesa esto, yo quiero comer 2 huevos al día porque me gusta, no me importa mucho el tema de la salud. Y cada uno es libre de tomar decisiones. Lo que no debería pasar es que un paciente me diga, doctor, yo como 2 huevos al día con yema porque me hace bien. Eso es falso. Entonces, eso es lo que no queremos. Lo que queremos es que las personas se informen adecuadamente y tomen mejores decisiones basadas en información científica. Pueden ver los videos que he hecho, las charlas que hemos hecho anteriores, y esta charla también vamos a subirla de acá a una semana probablemente. Listo. Una última reflexión, es una frase que me gusta compartir, ¿no? El ingrato siente que la vida está llena de injusticias y sufrimiento. El agradecido sabe que la vida es un milagro, es un regalo. Eso ha sido todo por hoy. Quiero agradecer a Don Dave y a las personas que han hecho posible el Zoom de hoy. Gracias a todos ustedes por participar.